Hola, buenas tardes a todas. ¿Cómo están? Gracias por su puntualidad. Eh, Voy a compartir la pantalla. Ay, no sé si me escuchaban, pero estoy compartiéndoles la pantalla. Y mientras les comparto la pantalla, vamos a orar para comenzar la clase porque hoy está un poquito larga. Entonces, me voy a ir muy rápido para que no se nos cierre la sesión, ¿vale? Acompáñenme a orar, hermanas. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu misericordia, tu amor, Señor. Sabemos que tú tienes siempre el control de todo lo que nos pasa y te pedimos, por favor, Señor, para que tú seas con nosotros en esta tarde, para que tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, y pues siempre pueda ser de bendición escuchar tu palabra y pueda ser una transformación en nuestra vida, Señor. Permítenos ser hacedoras y no solamente oidoras, y te doy gracias por cada una de mis hermanas que están conectadas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya nada más, por favor, confírmenme si me pueden escuchar. Creo que no debería de haber algún tema. Alguien que levante su manita o que me diga si me escuchan, porfa. Sí, hermana, sí se escucha. Buenas tardes. Gracias, hermanita Laura. Bueno, pues el tema Bueno, de hoy lo llamé de la desesperación a la esperanza. Hemos estado hablando acerca de la lengua, de las palabras, de cómo lo que decimos puede ser una fuente de amarga o una fuente de agua dulce, ¿verdad? Entonces, prácticamente pues hemos estado tocando mucho este tema con diferentes sentidos. Y bueno, el día de hoy la clase se llama de la desesperación a la esperanza. Y es prácticamente el poder de nuestras palabras en tiempos de tormenta, ¿vale? Entonces, tengo dos pasajes aquí que son Isaías 53:7 y Juan 14:30 que los vamos a estar tocando. Y fíjate bien, Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Jesús diciendo, ya no hablaré mucho con ustedes, ¿verdad? Y el versículo de Isaías 53:7, me encanta, dice, angustiado él y afligido, y escucha bien esta parte, dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y sabes, esto de no abrir la boca, creo que es un don. En la vida cristiana, sabes, nuestras palabras, bueno, no solamente en la vida cristiana, sino en general, nuestras palabras tienen un poder increíble, un poder tremendo, ¿verdad? Y especialmente cuando pasamos tiempos de prueba, como Jesús en estos pasajes, ¿verdad? Uno de los tiempos más difíciles para disciplinar a veces nuestra mente y nuestra boca y nuestras maneras y nuestras actitudes es justamente durante la tormenta. ¿Por qué? Porque todos experimentamos tormentas en la vida, en diferentes grados, ya lo hemos revisado, ¿verdad? Todas debemos pasar ese examen y la prueba de nuestra fe y obviamente todas debemos aprender a comportarnos durante esas tormentas, a dejarnos guiar por el Señor. Entonces, cuando Jesús sufría la más intensa presión, que fue cuando lo llevaban a la crucifixión, sabes, Jesús fue sabio y Jesús decidió no abrir su boca. ¿Y cuál tú crees que fue la razón de esto? Creo que cualquiera en su humanidad o en nuestra humanidad hubiéramos sido tentadas, ¿verdad? A, a dudar, a cuestionar a Dios, a quejarnos, a decir algo negativo, ¿verdad? Es lo que acostumbramos a hacer generalmente cuando estamos en medio de las tormentas. Y pues la manera en que manejamos nuestras palabras
¿sabes? Puede ser crucial y también ya lo hemos visto en otras clases para esa relación con nuestro Señor y para nuestro testimonio ante los demás. Entonces, un ejemplo poderoso de esto, de guardarnos durante la tormenta, de guardar nuestra boca de la queja, de todo esto que ya les mencioné, pues es el comportamiento de Jesús, ¿verdad? Fue un ejemplo poderosísimo porque durante sus propias pruebas, pues él está callado, ¿verdad? Él decide ser sabio y no abrir su boca, ¿sabes? Jesús anticipó en Juan 14:30, que ya lo leímos, ese enfrentamiento con el príncipe de este mundo, que es Satanás, ¿verdad? Y declara que no hablará mucho más con sus discípulos porque se acerca obviamente esa hora de su sufrimiento y su muerte en la cruz. Y este silencio de Jesús muestra una actitud, ¿sabes? Si lo piensas profundamente, una actitud de aceptación y también de sumisión ante la voluntad de Dios. ¿Qué podría decir Jesús ante la voluntad del Señor? ¿Podría renegar? Pero él decide quedarse callado y someterse a la voluntad de Dios y ser sumiso, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Como ya lo vimos en Isaías 53:7, pues ese es otro ejemplo de cómo el silencio de Jesús en momentos de prueba fue un testimonio poderoso. Y describe a Jesús como el siervo sufriente que fue angustiado y afligido, pero no abrió su boca en protesta o queja. En lugar de él responder con ira o resistencia, se sometió pacientemente a ese plan de Dios, ¿verdad? Al plan de su padre, permitiendo que lo llevaran como cordero al matadero. Y su silencio, hermanas, demostró una confianza total, absolutamente total en la voluntad de Dios y una entrega también total a su propio propósito, que era el ser redentor para la humanidad. Entonces, ¿sabes? Creo que cuando Jesús enfrentó esas situaciones de prueba, durante las cuales él sabía que iba a ser tentado a decir palabras improductivas, él deliberadamente decidió que estaría callado. Y esta es una decisión sabia que cualquiera de nosotras debería tomar en momentos de tensión. En lugar de expresar nuestras emociones contrariadas y nuestros sentimientos heridos, sería mejor guardar silencio y esperar a que la tormenta pase. ¿Verdad, hermanas? Entonces, Alma, Cristi, Lau, Lucy, Rocío, Reina, ¿sabes? Las bendiciones están ahí. Hay un versículo, Marcos 4:35, que dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Este es un versículo donde las palabras del Señor significan o podrían significar que nos está diciendo que hay cambios, ¿verdad? ¿Lo habías pensado? Cuando Jesús le dijo esto a los discípulos, el contexto de este versículo es que ellos estaban por subirse al barco o a la barca y, y quizá cuando Jesús les dijo, pasarán al otro lado, lo que esperaron es que, eh, pues a lo mejor hubiera algo bonito, hubiera algún paisaje, hubieran paseado en la barca, pero jamás esperaron que mientras ellos estaban esperando pasar al otro lado, una fuerte tormenta les cayera en el camino, ¿verdad? Entonces, dice este versículo, que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya la barca se anegaba, ¿verdad? Se llenaba de agua. Y dice el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Imagínate en medio de esa tormenta, Jesús estaba ahí durmiendo, y los discípulos, pues seguramente angustiados porque ellos ya tenían miedo. ¿Sí? Pero a lo mejor los discípulos en un inicio estaban emocionados en el intermedio de ese viaje. Sin embargo, aunque con frecuencia Dios nos invita a zarpar a un nuevo destino, pues generalmente no nos muestra lo que va a ocurrir en la ruta, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a un destino diferente, de alguna manera abandonamos la seguridad del lugar donde nos encontramos y
pues deberíamos dirigirnos hacia las bendiciones del otro lado. Esperamos bendiciones, ¿verdad? Frecuentemente es lo que esperamos, pero sabes, en el trayecto intermedio muchas veces es donde encontramos las tormentas y las dificultades. A menudo el intermedio o la mitad del trayecto es un lugar donde vamos a tener un tiempo de prueba. La tormenta, ¿sabes? Estaba en todo su apogeo y Jesús dormía. ¿Se te hace familiar? ¿Has tenido momentos, hermana, en los cuales has sentido que andas con rapidez mientras Jesús piensas a veces que está dormido, a veces horas y horas, y parece que el Señor no contestará tus oraciones y te sientes sola? ¿Pasabas o pasas tiempo con Dios en oración y procuras buscar su presencia sin importar esa dura lucha, ese viento y esas olas, esa tormenta sigue ahí rugiendo y pues no sabes lo que haces? ¿Sabes? La respuesta de Jesús en los versículos siguientes, que les voy a leer a continuación, nos muestran su poder y su autoridad sobre las circunstancias. Dice la palabra: levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Entonces Jesús, con unas palabras, calmó la tormenta, demostrando su dominio sobre todas las cosas. Y sabes, hermana, esto nos recuerda que Dios promete estar con nosotros en medio de las aguas turbulentas, de las llamas ardientes. Hay un versículo que me encanta, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y sabes, en tiempos de prueba, nuestras palabras pueden reflejar temor o duda, o pueden expresar también nuestra confianza en el poder y en el cuidado de Dios. ¿Qué estás expresando tú, hermana? ¿Qué estás expresando en tiempos de tormenta? ¿Estás expresando temor, dudas, o estás expresando tu confianza en el poder y en el cuidado de Dios? Esta tormenta que los discípulos enfrentaron, ¿sabes? No fue cualquier llovizna, hermana. Fue una tormenta, casi casi podríamos decir que con proporciones de un huracán. Las olas no se mecían con suavidad, imagínate ese momento, sino que golpeaban esa barca con tal furia que ya casi estaba llena de agua, ¿verdad? Entonces, a cualquiera este momento le hubiera asustado. Y es en momentos como este cuando parece que nuestros barcos a veces se hunden con nosotros. Y es en esos momentos que debemos usar esa fe, hermanas, que decimos tener en el Señor, porque podemos hablar acerca de la fe, leer muchos libros, oír los sermones, quedarnos a clase, entonar canciones, incluso o cantos sobre la fe, pero, ¿sabes? Es durante las tormentas que de verdad debemos de usar esa fe. Y en esos momentos es cuando descubrimos cuánta fe tenemos en realidad, cuando viene la tormenta, ¿sí? Y piensa en esto: la fe es como los músculos. La fe se va a fortalecer con el uso, no solamente hablando de ella. Entonces, cada tormenta que atravesamos nos equipa para enfrentar la siguiente prueba de una mejor manera. ¿Sí? Al ser, vamos a enfrentar la prueba siendo cada vez mejores navegantes, ¿verdad? Y esas tormentas va a llegar el momento en que no nos preocupen, ¿sí? Porque como ya hemos pasado por ellas, sabemos cómo terminan, ¿verdad? ¿Y cómo terminan? Pues obviamente todo va a estar bien. Según la Biblia, dice que somos más que vencedoras, Romanos 8:37, ¿verdad? Y para mí eso significa saber que venceremos aún antes de que la batalla comience. Entonces, cuando tenemos fe, puede estar la tormenta, pero nosotros ya sabemos cómo va a terminar, ¿verdad? Y cómo va a terminar va a ser bueno para nosotros. Lo que hayamos pasado, el Señor lo ha permitido y va a ser bueno. Entonces, ¿sabes? Para llegar a la meta, y cuando hablo de meta, pues me refiero a cualquier meta en la tierra que tengas aquí, pero principalmente a la meta de ser perseverantes, de llegar al cielo. Entonces, para llegar a esa meta, hermanas, vamos a atravesar seguramente muchas tormentas. Y muchas veces sé que no va a ser divertido,
pero ¿sabes? Es una bendición saber que Cristo nos va a dar la victoria. La fe para ese tiempo cuando aún no tenemos, más bien la fe es para ese tiempo, hermanas, cuando aún no tenemos esa manifestación de lo que esperamos, ¿verdad? La fe justamente es para el intermedio. Entonces, no se requiere una fe tremenda para comenzar algo, ¿sí? Tanto el principio como el final son momentos que van a ser emocionantes y duros, ¿sí? Pero todas debemos cruzar al otro lado, ¿verdad? Debemos cruzar la mitad, debemos pasar por ese intermedio para poder llegar justamente al otro lado. Entonces Jesús quiso que sus discípulos le creyeran. Les había dicho, pasemos al otro lado y esperaba que creyeran que si él lo había dicho, así ocurriría. Pero así como muchas veces nosotras sentimos temor, ellos sintieron temor, ¿verdad? Dudaron. Entonces, el versículo que leímos dice, él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Jesús les dice, ¿por qué estás así amedrentados? ¿No tenéis fe? Entonces ellos sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes? Jesús calmó la tormenta, pero también reprendió a los discípulos por su falta de fe. ¿Por qué lo hizo? Para nuestro futuro, hermanas, es vital que crezcamos en la fe, la cual es la confianza en Dios, ¿verdad? Entonces, si Jesús nos permitiera estar temerosas y continuara calmando todas las tormentas de nuestra vida sin corregirnos, ¿sabes? Jamás aprenderíamos a pasar al otro lado por nosotras mismas. Jamás aprenderíamos lo que el Señor quiere para nosotras. Entonces, algo que tiene que cambiar es nuestra reacción ante esas tormentas de la vida, porque es cierto que debemos crecer en autocontrol, en disciplina, en la disciplina de nuestra boca, ¿verdad? Como ya hemos notado, no podemos domar la lengua sin la ayuda de Dios, pero Él tampoco hará todo por nosotras. Entonces, no es suficiente a veces, hermanas, ser positivas y hablar con fe cuando todas nuestras circunstancias son buenas, ¿verdad? Es tiempo de pasar al otro lado, de ir hacia arriba. Es tiempo de mantener esa fe y sacudirnos de las tormentas sabiendo que Dios lo ve todo, incluyendo esas tormentas, y que Él es fiel y que podemos agarrarnos de su mano y estar seguras de que Él no nos va a dejar hundir. ¿Sí? Hemos hablado también que de una misma boca proceden bendición y maldición. Y sabes, esto no debería de ser así, porque dice la palabra, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, da agua dulce y amarga? Sabes, debemos esforzarnos realmente es una palabra fuerte, por eliminar la doble manera de hablar, es decir, diciendo una cosa en los buenos momentos y otra en los malos. Recuerden que el Señor odia lo tibio, entonces debemos esforzarnos por no ser esas fuentes de las que sale agua amarga, sino debemos esforzarnos por ser esas fuentes, esa boca de donde sale agua dulce, no solamente en los momentos dulces, sino también en los momentos amargos. Jesús estuvo sometido a esas mismas presiones y tentaciones que muchas veces nosotras tenemos, ¿sabes? Y sin embargo, Jesús siempre fue el mismo, hermanas. Jesús siempre estuvo sometido a la disciplina de su boca, a su conversación durante las tormentas de la vida deben ser como no es más bien nuestra conversación durante esos momentos de la vida es donde tenemos el ejemplo de Jesús. Debemos controlar nuestra lengua. Esa debe ser una meta aquí en la tierra, porque, sabes, esto es un signo de madurez y es una manera en la que vamos a glorificar a Dios. Entonces, la palabra nos enseña que si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, sabes, querida hermana, este es un versículo muy fuerte, pero podemos hacer
todo tipo de buenas obras para que se diga que es producto de nuestras convicciones. Pero si no estamos refrenando la lengua, todas ellas van a ser inútiles. ¿Sabes? Un freno, según el diccionario, es un elemento que se coloca en la boca o el hocico de los caballos para guiarlos y controlarlos. Y si no refrenamos nuestra lengua en medio de las tormentas, quizá jamás vamos a experimentar esa liberación de esas tormentas. El Espíritu Santo debe ser nuestro freno y pues debemos aceptar su guía y su dirección, ¿verdad? Dice la palabra, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Santiago 3:3 al 5. Estos versículos, hermanas, nos indican que la lengua dirige todo el resto de nuestra vida y uno diría que nuestras palabras nos trazan límites y que debemos vivir dentro de esos límites, ¿verdad? La lengua es un miembro tan pequeño del cuerpo, pero en realidad puede realizar grandes cosas. Y sería maravilloso, hermanas, que todas esas cosas fueran buenas, pero muchas veces no lo son. Algunas de nuestras palabras pueden arruinar las relaciones, pueden provocar divorcios, ¿sí? Algunas personas son heridas emocionalmente por nuestra lengua o por la lengua de alguien, ¿verdad? Y no siempre suelen recuperarse esas personas. Algunas personas también tienen heridas causadas por palabras que les dijeron en su niñez. Y sí, pues en efecto la lengua puede ser un miembro pequeño, pero nos damos cuenta de qué poder tiene, ¿verdad? Entonces necesitamos un freno en la boca, pero no nos, ¿sabes? Pero no nos va a ser impuesto. Nosotros debemos elegirlo voluntariamente y el Espíritu Santo quiere desempeñar esa función de ese freno. Entonces, si escogemos ser dirigidas y guiadas por el Espíritu Santo, cuando empezamos a decir cosas incorrectas, ¿sabes? Lo vas a sentir, vas a procurar dirigirte en esa dirección donde el Espíritu Santo te está guiando, ¿verdad? Y debemos elegir enmudecer como Jesús lo hizo. Él siempre está obrando en nuestras vidas y el Espíritu Santo también siempre está esforzándose por mantenernos libres de problemas, pero a veces nosotras, porque no refrenamos nuestra lengua, nos metemos en muchos, ¿verdad? Entonces, no seamos como el caballo o el mulo sin entendimiento, dice la palabra, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, si el caballo no obedece, ¿sabes? El tirón o la presión de la brida que le ponen al caballo y del freno que hay en su boca, el caballo siente dolor. Entonces, ocurre lo mismo con nosotras, hermanas, y nuestra relación con Dios y con el Espíritu Santo, pues es nuestra brida y nuestro freno en la boca. El Espíritu Santo debe controlar esas riendas de nuestra vida y si lo aceptamos y seguimos su control y su dirección, llegaremos justamente a ese lugar correcto y nos mantendremos, ¿sabes?, alejadas de esos lugares equivocados, de esas palabras inadecuadas. Pero si no lo seguimos, es muy probable, hermana, que si dejamos nuestra boca sin freno, vamos a sentir al final mucho dolor. Entonces, ¿sabes? La boca tiene mente propia, ¿sí? Y hay lenguas que incluso parecieran que tienen un motor adentro, ¿verdad? Entonces, en tiempos de prueba, la boca parece tener esa mente propia. Parece que ese motor que tienen adentro, pues le da a alguien le da el arranque y se pone en marcha y pues da con todo, ¿verdad? Entonces, también es muy importante ser responsable con los pensamientos porque ellos conforman la mente de donde provienen nuestras palabras. Y sabes, Satanás nos envía muchas veces pensamientos y, y muchas veces esos pensamientos comprometen nuestra boca porque los estamos expresando. Entonces, debido a que el problema comienza con los pensamientos, pues el remedio también debe comenzar con ellos. Entonces, debemos llevar pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo, ¿verdad? Echar
fuera imágenes incorrectas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice 2 Corintios 10:5. ¿Sí? Llevando cautivo, fíjate en esta parte, llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, la mente es ese campo de batalla que debe ser renovada completamente para que podamos experimentar ese plan de Dios. Y pues si la mente no es controlada, evidentemente la boca tampoco lo va a hacer, hermanas. Satanás quiere controlar nuestra mente, pero el Espíritu Santo también quiere controlar nuestra mente, pero jamás lo va a hacer por la fuerza. Esa es una lección nuestra. Él desea guiarnos hacia esa dirección correcta, darnos convicción, llamar nuestra atención cuando pensamos de manera incorrecta y equivocada, y somos nosotras quienes elegimos echar fuera los malos pensamientos y dar cabida a lo que produce buenos frutos, ¿verdad? Filipenses 4:8 dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Apréndanse ese versículo, ¿sí? Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la mediación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, nota que en estos versículos se menciona que tanto la boca como el corazón actúan al mismo tiempo. Entonces, ¿sabes? Algunas personas quizá procuren controlar su boca, pero si no hacen nada para controlar los pensamientos, va a ser como arrancar solamente la parte externa de la maleza. Y a menos que arranquemos también de raíz esos pensamientos, la maleza va a retoñar. Entonces, ¿sabes? Cuando estés en un momento de prueba, procura no solo mirar dónde estás y qué está ocurriendo en ese preciso momento. Debes mirarte a ti misma y a tus circunstancias a través de los ojos de la fe. Has dejado la orilla, ahora te encuentras en medio del mar y la tormenta golpea con furia, pero vas a llegar al otro lado. Y las bendiciones que te esperan en la otra orilla son maravillosas. Así que no debemos, hermanas, saltar del barco. No saltes del barco. Muchas personas cuando están en tormentas decaen, se descarrían, fracasan durante los retos y en parte se debe a que no han aprendido a caminar, ¿verdad? No han aprendido a caminar en medio de las pruebas. Entonces, cuando una prueba es suficientemente desalentadora en sí misma, pues menos necesitamos añadirle insultos, deprimirnos, hablar negativamente. Ya la prueba es contundente y fuerte. Entonces el enemigo siempre desea que des marcha atrás, él no quiere que progreses. No, algunas personas se descarrían durante la tribulación, pero dice Jesús que debemos tener paz, ¿verdad? Dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y esto qué significa? Pruebas, angustia, tribulación. Dice, pero confiad. Y en esta parte es, recobre el aliento, tengan certeza, no se intimiden. Yo he vencido al mundo, dice Jesús, ¿sí? Y estas son verdades que necesitamos creer, recordar y repetir. ¿Sale? Nos quedan unos minutitos, me voy a ir más rápido. La mano de Jehová viene sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo les respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Ezequiel 37:14. ¿Sabes? A veces nuestra vida no es más que huesos muertos y secos, ¿verdad? Tus circunstancias pudieran ser como esos huecos, están muertos y tan muertos que a veces hasta hieren, ¿verdad? Pero aun cuando tu esperanza puede parecer perdida, conocemos el camino del Señor. Y esta es la continuación de ese pasaje. El profeta hace lo que Dios le ordena y ve
vuelve a leer el pasaje en un rato y ve cómo Él revive y le da nuevo aliento y espíritu a los que una vez fueron solo huesos muertos y secos. Entonces, cuando nos encontramos en el valle de huesos secos, en medio de las circunstancias que parecen sin vida y sin esperanza, nuestras palabras pueden reflejar desesperación y derrota, pero como hijas de Dios, sabes, debemos hablar en paz ante esas situaciones aparentemente desoladoras. El profeta es llevado por el Espíritu a ese valle y esta visión muchas veces representa la condición de desesperanza y muerte espiritual del pueblo de Israel en ese momento. Pero Dios le pregunta al profeta si esos huesos secos pueden vivir y la respuesta correcta es dejar el resultado, hermanas, en manos de Dios, reconocer su sabiduría y su poder. Y así como el profeta Ezequiel obedeció la orden de Dios de profetizar sobre los huesos secos, nosotras también debemos poner y creer la palabra de Jehová sobre nuestras vidas y sobre nuestras circunstancias. ¿Sabes? No debes hablar con desesperanza o derrota. Debemos llenar nuestra boca con palabras de fe, de esperanza y de confianza en ese poder de Dios. En lugar de dejar que la desesperación nos domine, debemos permitir que la palabra de Dios tome el control de nuestras palabras y de nuestras acciones. ¿Sabes? No, ya no me voy a ir más rápido, pero también está el ejemplo de Lázaro. Cuando Jesús entró a la escena, ¿verdad? Ya tenía Lázaro a 4 días de muerto. Y las hermanas en el versículo le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, ¿sabes? A veces hay momentos en los que nos sentimos que nuestra vida está perdida, muere, y es natural que nuestras palabras reflejen muchas veces esa desesperación y dolor. Pero, ¿sabes? Como lo hicieron Marta y María ante la muerte de Lázaro, al expresar su pesar, ambas hermanas enfatizaron la creencia de que si Jesús hubiera estado ahí, la situación habría sido diferente. Y esta reacción debe ser la nuestra cuando nos enfrentamos a nuestras circunstancias, ¿sí? Cuando estamos en esos momentos, nuestras palabras deben ser esa expresión de fe y de poder en Jesús para traer vida y restauración. Entonces, recordemos esa promesa de Jesús de que Él es la resurrección y la vida y debemos poner nuestra confianza en Él en medio de esas situaciones, por más difíciles que sean, porque, ¿sabes? Jesús siempre está ahí, Jesús siempre está ahí a tu lado. Y ya para terminar, pues acabamos de ver esas situaciones de los huesos secos y de la enfermedad de Lázaro, ¿verdad? De Lázaro resucitado. Entonces, cada una de estas tormentas, pues son circunstancias que para el mundo han sido imposibles, pero para Dios todo es posible. Entonces, debemos llenarnos de esperanza, pensar con esperanza y hablar de esperanza, porque, ¿sabes? La esperanza es el fundamento, la base sobre la cual está la fe. Entonces, no pierdas la esperanza sin importar qué tan secos parezcan los huesos, cuán muerta o desesperada pueda ser la situación o qué tan prolongado sea tu problema. Dios aún es Dios y Él nos va a restaurar el doble de todo, hermana, siempre, de todo lo que hayas perdido, de todo lo que Él te haya quitado, de todo lo que Él te haya puesto, Él te va a dar siempre más, más para bendecirte. Entonces, ¿sabes? Pues crucemos al otro lado, hermanas, crucemos y no tengamos miedo al intermedio, ¿sí? Los que siguen las normas de Jesús, de Dios, de la palabra, obtienen los resultados ordenados por Él. Así que vamos a ejercitar ese autocontrol de nuestra boca y hablar con esperanza en tiempos de tormenta. Y vamos a orar para terminar la clase y mientras si quieren ir abriendo sus micrófonos y participar. Adelante, vamos a orar. Señor, gracias Padre por este momento, gracias por tu palabra, porque sabemos que tú siempre estás al control de cualquier situación, que tienes el poder. Permítenos dominar nuestra lengua, nuestros pensamientos y en tiempos de tormenta, Señor, hablar siempre de esperanza, de fe y ser un testimonio viviente para otros. Gracias por cada una de mis hermanas, ayúdanos en nuestras luchas y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues es el momento de abrir sus micrófonos. Nos quedan unos minutitos. Si alguien quiere participar, las escucho. ¿No, nadie? ¿Están dominando su boca? Cristi, adelante.
muchísimas gracias por el estudio, de verdad que estuvo bien hermoso y sí es cierto, debemos de dejarnos dirigir por el Señor, sabemos que si nos subimos al barco, Él es nuestro capitán y tener esa fe, no esa esperanza en el Señor, sabemos que aunque estemos pasando situaciones difíciles, pues el Señor siempre está con nosotros y aplicar esa fe en nosotros mismos y confiar plenamente en el Señor. Muchas veces es difícil, pero sabemos que Dios, los tiempos del Señor, la palabra dice que son buenos, agradables y perfectos para nosotros. Entonces debemos pues de confiar, en verdad que sí. Muchísimas gracias, hermana, de verdad, y que Dios te siga bendiciendo, a ti y a tu familia te siga usando, y gracias por el tiempo que nos permites, que nos das, más bien, que pones la interesa de que nosotros aprendamos un poquito más, de verdad. Y saludos a todas las hermanitas. Es todo, Bexa. Muchísimas gracias. Gracias a Dios, Cristi, que Dios te bendiga. Amelia, habías abierto tu micrófono. Galaxy A2, adelante. No sé quién sea Galaxy A2, pero tienes el micrófono abierto. Hola, Iliana, soy Irma. Dios te Hola, bendiga. Irma. Gracias, adelante, hermanita. No se me olvida cambiarle cuando entro. Oye, muy bonita la enseñanza acerca de lo que dices de lo de las pruebas, ¿no? Hay una parte que dice que también nuestra fe es probada, ¿no? Y Ujú. ahora sí me encontré un versículo que me gusta mucho y se los quiero compartir también. Viene a tema de lo que estás diciendo, ¿no? Que dice en Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dando, que nos fue dado, ¿no? Entonces, como tú dices, cuando pasamos por esas pruebas, Dios nos va enseñando, es maravilloso porque sí es cierto que Dios las permite porque Él es soberano y Él sabe, para Él nada le sorprende, pero es increíble cómo en ese momento Dios te sostiene, ¿no? Te das cuenta de cuánto amor nos tiene que nos ayuda a pasar esas pruebas, esas situaciones. Y entonces qué maravillosa la palabra, ¿no? Que dice que nos da paciencia y nos da esperanza de saber de que Dios tiene el control y Él nos ayudará, como bien dices, a pasarlas. Y lo que tenemos que hacer es más bien en ese momento, más en ese momento, orar, orar y esperar en que el Señor obre en nuestra situación, en nuestra circunstancia. Y ya era lo que quería comentar. Muy bonita tarde. Me dio gusto saludarte. Gracias. Muchas gracias por el versículo, estuvo hermoso y muchas gracias por la aportación. Amelia, tenías abierto tu micrófono hace un momento, ¿quieres compartir algo? Bueno, creo que no, o no te escuchamos. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Puede abrir su micrófono. Una disculpa, hermanita, no lo podía abrir. Ah, no te preocupes, Amelia, No lo adelante. podía abrir, le estaba escuchando y no quería. Pues muchas gracias por este hermoso estudio, como